Y es un gusto recibir al diputado del MPP Frente Amplio, Sebastián Sabini. Bienvenido, un gusto recibirlo. Sin duda que hay dos temas grandes e importantes. Uno de ellos está vinculado con el proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento y del que ustedes están trabajando, el proyecto que legaliza la venta de marihuana. Y también está el tema vinculado con la educación, porque el miércoles ingresa al plenario de la Cámara el proyecto de Universidad Tecnológica. No hay acuerdo, no hay votos, pero empecemos o tratemos de empezar por el primer tema, por el proyecto en el que están trabajando. ¿Cuánto se avanzó de lo que el Ejecutivo envió al Parlamento? Bueno, se avanzó mucho porque en este momento estamos trabajando con un borrador que incluye la posibilidad del autocultivo, la posibilidad de los clubes de membresía, de los clubes canábicos, la posibilidad de la producción de medicamentos, la posibilidad de regular el cáñamo, que hoy no se puede plantar en Uruguay por pertenecer a la familia del cannabis, aunque no es de uso psicotrópico, es decir, no se puede consumir, la posibilidad de investigación científica también, y a través de una institucionalidad nueva. ¿Esto qué significa? Que hoy Uruguay no está preparado para regular, por ejemplo, la venta, la producción, la adquisición, y por lo tanto tiene que generar una institucionalidad nueva. Así como tenemos institucionalidad para regular los servicios de comunicación, para regular la producción de tabaco, para regular la producción de alcohol, bueno, nosotros lo que pensamos es que tiene que existir un organismo que sea el que ejecute la política, es decir, que el que brinde las licencias para vender, que brinde las licencias para producir. ¿Va a ser una empresa pública, va a ser una empresa privada, va a ser una empresa pública bajo derecho privado? Bueno, estamos pensando que el organismo que ejecute sea una empresa pública que funcione en el derecho privado, pero es, a ver si puedo ser claro, uno tiene como diferentes niveles, ¿sí? Un organismo que es el organismo rector de las políticas, que es la Junta Nacional de Droga, que se conforma por diferentes ministerios. Luego un organismo que sería el regulador, es decir, bueno, ¿quién controla que se estén cumpliendo con todas las características que, por ejemplo, solicitemos para los dispensarios, ¿sí? Y luego un organismo que ejecute. Entonces, el organismo ejecutor pensamos que tiene que ser flexible y seguramente una empresa pública, de derecho privado, tenga como la capacidad de hacerlo. Pero luego tendría que existir una unidad, probablemente una unidad reguladora, en algún ministerio, aún no está definido en cuál, o incluso en presidencia, que sea el que controle que la regulación está funcionando. Por eso uno tiene que pensar en diferentes niveles y la ley lo que tiene que hacer, y ya me adelanto a algunas posibles preguntas, es definir claramente quiénes van a hacer cada una de estas cosas, ¿sí? No podemos decir necesariamente cómo lo vamos a hacer. Claro. Por ejemplo, eso va a depender entonces de la reglamentación del Ejecutivo, pero la ley ya tiene que decir, ¿va a depender de Presidencia o va a depender del Ministerio de Salud Pública? Sí, por poner un ejemplo. Exactamente, y va a tener determinadas características. Y a ver, y sí se puede definir en la ley algunas cuestiones, por ejemplo, que a nosotros nos interesa mucho. En el caso de existir registros, tienen que ser innominados. En el caso de existir registros, los datos de las personas tienen que estar protegidos, porque en realidad estamos estableciendo un sistema de regulación nuevo, innovador, pero en un contexto internacional particular y con una sustancia particular, ¿sí? Por más que el gobierno uruguayo quisiera establecer una similitud legal con el alcohol, por ejemplo, con el tabaco, no podemos hacerlo simplemente porque la marihuana no es cualquier sustancia, es una sustancia que en el mundo es ilegal. Entonces, de allí la necesidad que tenemos de controlar que lo que se produce en Uruguay sea consumido en Uruguay. Y eso implica un sistema de regulación nuevo y diferente a lo que conocemos hasta ahora. Sí, por ejemplo, esta mañana el diario La República titula que cuando sea ley la marihuana oficial va a tener un costo de 700 pesos los 40 gramos. Bueno, se discutió bastante el tema del costo. Una de las cosas que nos decían los especialistas internacionales que visitaron la Comisión de Adicciones y Drogas en el Parlamento es: uno no puede vender por debajo del costo de precio de mercado, ¿sí? Porque si no, compran los narcotraficantes y luego venden. Esto parece una cosa un poco obvia,
pero nosotros pensamos que la marihuana que produzca, en todo caso, la regulación estatal que se defina, tiene que competir por cantidad, por calidad, y no tanto por precio. Claro. ¿Sí? Es decir, el Estado va a vender marihuana de buena calidad, dice usted. Exactamente, porque uno de los problemas que tiene la marihuana que vende el narcotráfico es que viene prensada, tiene hongos, tiene amoníaco, es claramente de mala calidad, no se conoce el grado de concentración de THC, y simplemente lo que ocurre es que la mayoría de veces los consumidores no saben que están consumiendo. Entonces, el Estado puede competir muy bien en calidad y luego el precio tendría que ser el mismo. Ahora, ¿por qué las personas irían a comprarle digamos, a un dispensario como ocurre en California, como ocurre en algunos estados de Estados Unidos o en los coffee shop? Bueno, porque es más seguro, ¿sí? Entonces, si nosotros establecemos un sistema que es claro, que es sencillo y que da garantías a las personas, bueno, las personas van a dejar de comprar al narcotráfico para empezar a comprar un sistema legal. ¿Quién es que va a plantar? Bueno, nosotros en la ley lo que vamos a establecer es que hay un organismo que es el que va a dar los permisos, ¿sí? Que podría ser esta empresa pública de derecho privado. Luego podría plantar cualquiera que pida los permisos y que se determine que está en condiciones de hacerlo. Es decir, podría ser otro organismo estatal, por ejemplo, una empresa pública que quiera ingresar dentro de esa producción, o podría ser un privado también. ¿Qué opina el Ministerio del Interior en cuanto a la seguridad de las plantaciones? Porque alguien va a tener que cuidar esas plantaciones. Bueno, a ver, uno establece una producción, nosotros estamos calculando que para el uso recreativo, que es una parte del uso de toda la posible producción que se le podría dar, es decir, para los consumidores, para esos 70.000 consumidores de marihuana que hay en Uruguay, con unas 20 hectáreas de plantación en invernáculo, ¿sí? Como las que existen en Holanda, como las que existen en Estados Unidos, se podría abastecer a todo el mercado interno. Eso permite digamos, que los aspectos de seguridad sean relativamente solubles, es decir, no hay una complejidad muy grande en resolver la seguridad de esos espacios. Luego habrá que ver si se hacen concentrados o no, pero de nuevo, nosotros pensamos que esas cosas no las puede definir la ley, ¿sí? Si se va a producir en un lugar o en 40. Eso lo tiene que definir el organismo que va a ejecutar, porque va a sacar cuentas, va a hacer un análisis de mercado, de los costos que tiene y cuál es la mejor característica y finalmente cuál es el sistema más eficiente para que la seguridad sea la mejor. Y por supuesto que la seguridad es un aspecto importante de esto. La idea es que se le venda al consumidor unos 40 gramos por mes y la recomendación internacional es que no sean en cigarrillos, sino a granel. Exacto. A ver, es importante que la cuestión de las cantidades no está asociada tanto a la capacidad adictiva que tiene la marihuana, ¿sí? Es decir, sí hay una relación, por supuesto, porque uno puede tener un gramo de marihuana con un porcentaje bajo de THC o más alto, dependiendo de la planta, ¿sí? Por lo tanto, la capacidad adictiva que tiene es mayor, ¿sí? Ahora, no importa tanto esto para cada persona, porque cada persona es diferente y de repente lo que para una persona es generadora de adicción, para otra no lo es. Lo que importa es controlar que lo que produzcamos en Uruguay queda en Uruguay. Y esa es la razón por la cual hay que controlar las cantidades que se venden. Ahora, existen sistemas que pueden ser muy garantistas. Yo de repente no necesitaría más que mi cédula para ir a comprar, como cuando compro alcohol o como cuando compro tabaco. Y eso establecer, digamos, con el número de cédula, un sistema que permita proteger la identidad de la persona. Entonces, de nuevo, lo importante acá es controlar la producción en el mercado interno y para eso tienen que pasar dos cosas. Que el Estado sepa qué es lo que está produciendo, por lo tanto, un número limitado de variedades, relativamente 4 variedades que podrían ir en función de la concentración de THC que tienen, ¿sí? Y esto es lo que hace Holanda, por ejemplo, planta desde más fuertes hasta más suaves, como existe, por ejemplo, con las bebidas alcohólicas. Y luego la cuestión
de que hay una trazabilidad de esa planta. Entonces, si mañana aparece, qué sé yo, medio kilo de cannabis o de marihuana en Argentina y nos dicen, bueno, esto lo produjo el Estado uruguayo, nosotros podemos hacer un testeo y ver si eso es así. Y por eso la necesidad de que se venda en pequeñas cantidades y controladamente. ¿La idea es que cada consumidor tenga una tarjeta personal con código de barras? Bueno, yo creo que las cuestiones más finas de ejecución las tiene que definir el organismo ejecutor y en discusión con la regulación. Eso no lo podemos poner en la ley, si va a ser una tarjeta, si va a ser una cédula, si va a ser el dedo. Me parece además que entramos en una discusión que tampoco tiene mucho sentido porque hay que recabar muchísima más información. Ese podría ser un sistema, pero también podría haber otros que quizás nos conocemos y que cuando se implemente efectivamente el proyecto será el definitivo. ¿La distribución cómo será? En lo personal, eso sí seguramente esté establecido. A ver, si tenemos una serie de productores, lo interesante sería que esos productores le vendan a un solo organismo, ¿sí? Y que luego ese organismo defina quiénes son los que van a los dispensarios, quiénes son los que van a vender. Y determinar características para esa venta. Por ejemplo, cuántos dispensarios por municipio o por cantidad de población, qué características tienen que tener, qué información se va a brindar a los consumidores, van a ser espacios limpios, con seguridad, donde las personas van a poder derivar, por ejemplo, si tienen un consumo problemático y donde tienen información importante y relevante para su salud, que se conozcan cuáles son los posibles efectos. Y todas estas cosas están asociadas básicamente al modelo californiano, en donde las personas que van a comprar tienen esta información y ayudan, entre otras cosas, a desestigmatizar a los consumidores. ¿Para cuándo estará pronto? Bueno, buena pregunta. Nosotros estamos trabajando mucho en la comisión para que antes de fin de año podamos votar el proyecto en la Cámara de Diputados. Siempre esto es tratado a conversaciones, a negociaciones, a la búsqueda de acuerdos, porque creo que en este tema es importante buscar acuerdos con la oposición, por supuesto que dentro del Frente Amplio, pero también con la oposición en un tema que es tan sensible. Ahora, eso lo vamos a lograr si tenemos un documento que establece las reglas claras de juego. ¿Y todavía eso no está? Bueno, y está en elaboración, claro. ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando con la preocupación del Ejecutivo de la regulación y con lo que se había trabajado en la bancada del Frente Amplio, del autocultivo y de los clubes de cannabis. Y eso implica todavía falta un tiempo más. Mucho el lápiz, sí. Le cambio radicalmente de tema. El miércoles en el plenario ingresa el proyecto de Universidad Tecnológica para el Interior. No hay acuerdo y se necesitan 2/3 para que sea aprobada. ¿Es así? ¿No hay acuerdo y hacia dónde se va entonces? Bueno, en primer lugar, el gobierno lo que quiere hacer es asegurar la oferta educativa en el interior. Es decir, si la Universidad Tecnológica, que fue una propuesta acordada por los partidos en febrero de 2010, no sale, y a nuestro entender no sale no por cuestiones de ingeniería institucional, es decir, no importa tanto si el CDC va a ser controlado por el Ejecutivo o va a tener una amplia participación de los actores. Y aquí un aviso. En ningún momento estuvo planteado que sean los sindicatos los que definan, los que participan en los CDCs, en los consejos directivos centrales de las instituciones universitarias. Son los órdenes y no se le pide a nadie para votar que esté afiliado o no al sindicato. Y la propuesta que hizo el Frente Amplio era muy clara en esto. Eran 2 docentes, 2 estudiantes, un representante de los trabajadores y un representante de los empresarios. O sea que no había una corporación que definiera por sí sola en ese organismo. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente están en desacuerdo. Están en desacuerdo, pero desde mi punto de vista no por razones de ingeniería, sino porque el acuerdo educativo fue disuelto por la oposición. Entonces, creo que electoralmente ellos presumen que no les conviene votar una propuesta de este tipo, crear una universidad tecnológica en el interior, y es un profundo error, porque en realidad hoy tenemos formación de técnicos superiores en algunas áreas, en mecánica, en forestación, en lechería, pero lo que necesitamos es que esa formación, que hoy es de 2 años,
sea de 4 y luego que las personas puedan hacer un posgrado, hacer un doctorado y mejorar sustancialmente su formación. Eso hoy lo hace la Universidad del Trabajo del Uruguay con la Universidad de la República a través de un convenio, pero pensamos que es insuficiente y que esa oferta educativa tiene que avanzar. Entonces, en estos días y por supuesto con el trabajo de estos dos organismos, lo que vamos a estar planteando es que, bueno, si la Universidad Tecnológica, que era una necesidad, y que es una necesidad, no sale, bueno, desde el gobierno, desde las instituciones públicas, lo que hay que hacer es asegurar esa oferta educativa y que las personas que quieran formarse en el interior, porque sabemos que puedan quedarse. Hay dificultades grandes, es decir, cuando las personas se tienen que trasladar a Uruguay y ahí hay diferencias de oportunidades en este país, bueno, a través de campus, a través de una oferta educativa, por ejemplo, de licenciaturas en lechería, licenciaturas en forestación, esto puede ser una realidad más allá de que no exista la Universidad Tecnológica. Sabini, gracias por haber venido y la seguimos porque nos quedamos cortos con este segundo tema, pero bueno, después del miércoles por supuesto va a dar mucho que hablar. Gracias por haber estado. No, gracias a ti. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.